Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, este caso me trae así como un poquito de ternurita porque este caso es el primero que yo quise hacer en el canal, pero cuando vi la grabación dije, no pienso subir esto porque estaba en plan de, hola mis babies, ¿sabes? Y pues no. Entonces, no lo hice, pero también me alegro un poquito de la decisión porque no investigué todo lo que tenía que investigar y en este caso he aprendido cosas o he averiguado cosas que no sabía en este momento. El caso es que, bueno, yo creo que si tú no has visto, o si, mejor dicho, si tú conoces este caso, yo creo que te puedes quedar porque quizás hay cosas que te sorprendan. A todo esto decirte que tengo Patreon donde subo cada semana un vídeo extra y para acceder pues puedes pagar 3 euritos y así tienes ese contenido, yo gano un poquito y tú también ganas más contenido, aparte que ahí que sepáis que puedo contar cosas que no cuento en otros sitios sin tener, sin que me censuren ni nada. Vosotros me entendéis. Tengo un montón de redes sociales donde me puedes seguir y pues que no me voy a enrollar más porque todo esto os lo sabéis. Así que comenzamos. Nuestro caso comienza el 24 de junio de 1986 y nos dirigimos a Murcia, justamente a una pedanía que pertenece a Fuente Álamo, que está muy cerquita de Cartagena, España. Para mi gente de Latinoamérica, que sepáis que aquí tenemos también Cartagena. El caso es que nuestro protagonista es Juan Pedro, que tiene 10 años y justo acaba de comenzar las vacaciones de verano. Ha sacado muy buenas notas. Sus padres, quienes son Andrés Martínez y Carmen López, están muy contentos con las notas de Juan Pedro. Por eso mismo han decidido premiar a su hijo con algo que ellos saben que le hace muchísima ilusión. Y es que Juan Pedro tiene muchas ganas de ver todo lo contrario que hay en Murcia. Sabéis que Murcia es bastante desértico en ese sentido, ¿no? No hay pastos verdes. Bueno, pues él se muere de ganas de ver la parte del norte de España, con pastos verdes, vaquitas y todo eso, ¿no? Entonces sus padres deciden que es el momento para regalarle esto debido a sus notas que se ha esforzado mucho. ¿Y cómo lo van a hacer? 1986, pues igual para gente humilde como eran ellos, o sea, no les faltaba nada, pero tampoco eran ricos ni muchísimo menos, pues el turismo no era una cosa que se solía hacer y más no viajar tanto. Pero en este caso, Andrés Martínez, el padre, él era camionero y tenía un camión que por cierto costó 5 millones de pesetas del momento, que por cierto al cambio serían como unos 30.000 euros, que en este momento con 30.000 euros te podías comprar una casa. Ojalá ahora, ¿no? Pues no, bueno, en fin. El caso es que era muchísimo dinero y la verdad es que les suponía buenas ganancias porque con el camión ganaba mucho dinero, pero también es verdad que veía muy poco a su familia. Incluso Andrés intentó abrir una cafetería, pero no funcionó este negocio y tuvo que volver otra vez al camión. El caso es que aprovechando que Andrés tenía que hacer una entrega, o sea, tenía que desplazarse con su camión, tenía que ir hasta Bilbao, pues dicen, bueno, pues nos montamos los tres en el camión, vamos hasta Bilbao donde tengo que hacer yo la entrega de lo que transporte y después hacemos unos días de turismo por la zona. Entonces Juan Pedro está súper contento, está muy ilusionado y pues eso es lo que van a hacer. Pero hay un pequeño detalle muy importante y es la carga que lleva en este caso a Andrés en su camión. Resulta que Andrés llevaba esta vez una cuba, o sea, lo que llevaba era líquido y llevaba exactamente 25.000 litros de ácido sulfúrico al 98% de pureza. Well, ¿qué es esto? Esto es una sustancia hiper mega ultra nociva para el ser humano, es una sustancia súper corrosiva que la verdad es que no sé para qué se usa, pero ahí está, y al ser humano pues le causa muchísimas quemaduras en el cuerpo y sus gases son también completamente tóxicos, incluso te pueden llegar a quemar por completo los pulmones. Pero claro, esto va en una cuba y en principio no tiene por qué pasar nada, así que a Andrés no le pareció esto ningún tipo de problema, así que los tres se montaron en el camión para comenzar la travesía. La travesía comenzó a las 7 de la tarde del día 24, de este día que os estoy contando, y la abuela del niño por parte de madre estaba, bueno, donde estaba el camión despidiéndole y diciéndole adiós a su nieto, que era la primera vez que salía de Murcia, tenía muchas ganas, además iba muy bonito porque iba todo vestido de rojo.
Andrés, que era un camionero experimentado, calcula la ruta para que cuando lleguen al puerto de Somosierra, que es la parte más complicada de esta ruta, lo hagan por la madrugada, que es normalmente cuando hay menos gente en carretera. Y así eso lo va calculando. El caso es que ellos comienzan la travesía y van haciendo diferentes paradas, hay bastantes, pero que sepáis que todas las paradas que hacen son reglamentarias, puesto que los camioneros no pueden conducir un montón de horas porque les da la gana. No, o sea, ellos tienen que hacer sus paradas reglamentarias, cosa que os explicaré un poquito más adelante. Total, que a las 5 de la mañana del día siguiente, del 25 de junio de ese año, llegan ya pasado Madrid, ya han rebasado un poquito Madrid, cuando deciden hacer su parada para desayunar y van al mesón El Maño. En este mesón estaría Felipe, que sería el camarero y quien recordaría perfectamente a los padres y a este niño. Recuerda perfectamente que se tomaron cada uno un café y en este caso Juan Pedro se tomó un vaso de leche con una pastita. Después de esto, Felipe vio perfectamente cómo se marchaban, pero no vio cómo estas tres personas se subían a el camión cisterna, pero sí que pudo ver cómo este camión cisterna se marchaba. La cosa es que Andrés sigue conduciendo un poquito más y son ya las 6:40 de la mañana cuando va por el kilómetro 95 de la antigua Nacional 1 y, sin venir a cuento, el camión cisterna de Andrés con 25.000 litros de ácido sulfúrico comienza a acelerar, alcanzando prácticamente los 120 kilómetros por hora. Y quiero aclarar que igual 120 kilómetros por hora pues es lo que tú conduces en la autopista, pero evidentemente para un camión cisterna es una brutalidad. Y después que el puerto, ellos están cruzando el puerto de Somosierra, el puerto de montaña, es cuesta, un carril por sentido, muy estrecho, con un montón de curvas, y después de la subida vendría la bajada. La cosa es que Andrés, ya os digo, pone el camión a 120 km por hora y se encuentra en su mismo carril tres camiones de más o menos su mismo tamaño, uno detrás de otro, ¿vale? No pueden adelantar porque están en medio de curvas. Si no hay visibilidad no se puede adelantar. Aún así, en este caso, Andrés, sin venir a cuento, sin saber por qué, intenta adelantar a los tres camiones, poniéndose pues prácticamente a 150 km por hora. O sea, el camión estaría a punto de reventar, aparte de ser extremadamente peligroso, porque estamos hablando de que el camión es lo que cabe en la carretera, no había más, estaba en este caso en el sentido contrario y no tenía visibilidad. Cuando está a puntito de rebasar el último camión, de repente le viene un cuarto camión por delante, o sea, un camión de frente. Intenta dar un acelerón más fuerte para rebasar a el otro camión al que estaba en su carril, no lo consigue, choca con la parte de atrás de la cuba con el primer camión de su sentido y hace lo que se denomina la tijera, que es la parte de la cabina va por un lado y la parte de la cuba va por otro, haciendo prácticamente así. Y es como que prácticamente que el camión empieza como a girar, chocando con el camión que venía, este cuarto camión, recordamos, y comienza, o sea, eso es una locura de golpes. O sea, ahí es la hecatombe. ¿Qué pasa? El camión de Andrés vuelca, se derrama prácticamente todo el ácido sulfúrico, el camión que venía de frente, el conductor sale despedido, y los otros tres camiones también tienen un accidente, pero no es tan brutal. La cosa es que Carmen y Andrés, los padres de Juan Pedro, pierden la vida al momento, en ese instante. Andrés también había salido disparado de la cabina, él estaba contra el asfalto, como ya os digo, no tenía vida. Mientras tanto, Carmen estaba atrapada en un montón de hierros dentro de la cabina, pero también estaba sin vida. Mientras tanto, el camionero que os digo que venía en contra, que él estaba en su carril, pero en este caso era Andrés, que no estaba en su carril, que estaba intentando adelantar, también estaba en el suelo, había salido también despedido, como os digo, pero él estaba en el asfalto, tenía las dos piernas rotas, pero estaba con vida. Es el herido más grave de esta situación. Este accidente tan aparatoso, o sea, es que quiero que veáis en vuestra cabeza, ¿no? O sea, es que son camiones muy grandes con una carga muy grande, en este caso carga peligrosa. Todo esto lo vieron algunos testigos.
algunos fueron los propios conductores de los 3 camiones que iban circulando, que intentó sobrepasar, adelantar Andrés. Ellos lo pudieron ver todo porque ellos estaban vivos y estaban conscientes, y también pastores de la zona. Bueno, pues en este preciso momento, donde realmente por esa carretera no pasaba nada, pero se habían juntado en ese momento 4 camiones, ¿no? Pues más en el camión de Andrés. Pues en este preciso momento pasa por la carretera una furgoneta blanca que, según dicen los testigos, no tenía cristales en la parte de atrás. Parece que se baja a la altura de la cabina del camión cisterna de Andrés, que ya os digo que es un amasijo de hierros. Según mucha gente, esta persona que se baja coge un bulto que no pueden identificar qué es, y después sale corriendo tanto que la gente que estaba presente tuvo que apartar al herido del camión que venía por su carril, que tenía, ¿os acordáis? Que tenía las piernas rotas y estaba en el asfalto. O sea, salió pitando. 30 minutos después de todo esto aparece la Guardia Civil. Claro, ellos en un principio se pensaban que esto sería un accidente entre camiones, que ya era bastante grave, pero se enteran cuando llegan que esto también es un peligro muy importante, porque ellos no pueden estar ahí. O sea, se empiezan a quemar los pulmones del ácido sulfúrico, no pueden respirar, les pican los ojos, tosen, están fatal, se marean, y lo peor de todo es que el ácido sulfúrico se estaba derramando yendo hacia los prados. Alrededor de la carretera era todo prado, y estaba filtrándose hacia el río Duratón, que era el río más cercano que había en Somosierra. Y claro, si el ácido sulfúrico se va al río, ya eso es un desastre natural que iba a causar pues la pérdida de peces, de animales y todo esto. Entonces tenían que pararlo lo más rápido posible, tuvieron que llamar a los bomberos y todo, y después de hacer eso, intentar parar todo esto del ácido sulfúrico, que ya os digo que es algo muy peligroso, pues ya pueden contabilizar la gente que había muerto en este accidente, que en un principio, como ya os he comentado, era Andrés y Carmen. Ambos estaban muy quemados por el ácido sulfúrico, que en este caso, ese día, el mismo día 25, la abuela de Juan Pedro recibe la fatídica noticia de que su hija y su yerno han tenido un accidente mortal. Ella se pone a llorar muy amargamente y en un momento dice: ¿y el zagal? El zagal es una palabra que se utiliza en la parte del sur de España, y hace referencia a ¿y el niño? Y entonces en ese momento el guardia civil se queda: ¿cómo que y el niño? Y dice ella: sí, o sea, había mi Juan Pedro, ¿dónde está? Un niño de 10 años. Entonces, en este momento, se empieza a correr la noticia de que en ese accidente falta un niño. Después de esta noticia, que por cierto, esta noticia de que faltaba un niño salió en prensa enseguida, resulta de que empiezan a hacer una búsqueda. Comienzan primero por la cabina del camión cisterna y se dan cuenta de que sí, de que hay ropita de niño pequeño, juguetes de niño pequeño y también la suela de un zapato de un niño. Así que comienzan a buscar. Primero piensan pues que quizás ha salido volando y está por la parte del campo. Así que comienzan a batir la parte de la montaña con tanto los propios guardias civiles como con voluntarios. Empiezan a peinar toda esa zona y no encuentran absolutamente nada. Quiero decir que estuvieron días buscando por la parte del campo que hay alrededor del puerto de Somosierra, y evidentemente podía haber pasado, pero, por un accidente así no sales volando 1 kilómetro. Quiero decir, metros sí, pero 1 kilómetro no. Y el niño no estaba por ningún lado. Miran igualmente un poquito más atrás, abren como mucho el camino, porque piensan que una hipótesis puede ser que Andrés viera que los frenos no funcionaban y quizás tiró por la ventana al niño para que él cayera en césped, en blando, en estos prados, y él pues intentara frenar. Pero esto no tiene sentido, porque en la curva anterior de todo lo que os he contado del accidente se ven perfectamente unas marcas de frenazo del camión cisterna de Andrés. O sea, esto no era así. Pero por otro lado, una de las hipótesis que más peso tuvo en este momento y lo que primero salió en las noticias fue a ver si el niño está desintegrado con el ácido sulfúrico. Esto yo creo que a día de hoy todo el mundo lo podemos llegar a saber. Esto es completamente imposible, porque para empezar, los padres, que estaban completamente bañados en ácido sulfúrico, no habían desaparecido, estaban quemados, su piel estaba quemada, pero no habían desaparecido.
Y por otro lado, cuando tú te quemas, o sea, para empezar, hicieron incluso pruebas de laboratorio, o sea, pusieron una costilla con ácido sulfúrico y tardaba una semana entera en desintegrarse, pero a cambio el ácido sulfúrico se convirtió en una pasta negra asquerosa. Claro, cuando una persona, en este caso, cae en ácido sulfúrico, no es que se desintegre y desaparezca, sino que esta materia se transforma en una pasta. Y como os he dicho al principio, cosas como los botones de plástico no se desintegran con el ácido sulfúrico. Y esto no había pasado. Total, que las búsquedas continúan un poquito más de tiempo, pero llega un momento que la Guardia Civil dice, pues no sé qué ha pasado con este niño, no lo sé, no lo encuentro, no sé dónde está, me da exactamente igual, lo sigo investigando. ¿Qué pasa? Que entra en este momento en juego Juan García Leaz, quien es el hermano de la madre de Juan Pedro. Esta persona es, un luchador nato, y él desde el primer momento dijo, a ver, no estáis investigando, por favor, esto es muy extraño, ¿qué ha pasado con mi sobrino? Este es el hombre quien reparte la foto, que yo creo que todo el mundo que hemos oído hablar del caso de Somosierra hemos visto, que es el niño vestido de marinerito por su comunión. Y esta es la foto que reparte porque es la más reciente. Y este hombre, Juan García Leaz, va a Somosierra a caminar, a peinar él con sus propias piernas todo el recorrido que hizo su hermano, que no tenía ningún tipo de sentido. No tenía ningún tipo de sentido que un camión con 125.000 litros de ácido sulfúrico coja esta velocidad, ¿no? No entendía nada. Si os recordáis al principio, os he dicho que Andrés incluso calculó a qué hora tenía que ir al puerto de Somosierra para estar tranquilo. Entonces, ¿cómo es posible que ahora hagas esta maniobra? Pues bien, este hombre, él solito se caminó toda la zona, se dio cuenta de las frenadas, así que el camión sí que tenía frenos, no fallaba, porque la policía también decía, pues igual ha sido un fallo de los frenos del camión. No tenía sentido eso, porque sí que funcionaban. Además, este hombre cuenta a la propia Guardia Civil que, meses antes de todo esto, su cuñado en este caso, se había gastado unos 4.000 euros transformado en pesetas, pero al cambio eran unos 4.000 euros, en reparar, hacer una revisión al camión, o sea, que en principio tendría que funcionar bien. La cosa es que este hombre se pone a hablar con los testigos. Él se pone a hablar con los testigos porque la policía no lo hace. Vale, él consigue hablar con Felipe, el hombre del mesón El Maño, ¿os acordáis? Bueno, pues consigue hablar con este señor que es el que le dice que efectivamente vio en este momento a los tres, al padre, a la madre y a Juan Pedro. Consigue hablar con los pastores que vieron que una camioneta se llevaba un bulto. Consigue hablar con los otros camioneros que estaban en el momento y también le reconocieron lo mismo. No sabían la matrícula, pero que sí que sabían que era una Nissan Vanette blanca. ¿Qué pasó? Y en este momento cogió algo, lo subió y se marchó cagando leches. También todos coinciden en que eran dos personas que parecían ser caucásicas, muy blancas de piel y rubias, ¿vale? O sea, era un hombre y una mujer de unos 40 y pico años. Y que una vez la furgoneta arrancó, empezó a correr muchísimo. Entonces, Juan Leaz puede, con la ayuda de estos testigos, saber que desde las 5 de la mañana hasta cuando tiene el accidente, que es a las 6:40 de la mañana, en ese baremo algo pasó para que su cuñado pusiera el camión a entre 120 y 150 kilómetros por hora en una carretera peligrosa y con una carga más peligrosa todavía, o sea, que no tenía ningún tipo de sentido. Es este hombre, Juan Leaz, el tío de Juan Pedro, quien pide, por favor, una cosa que no tiene sentido que la policía no investigara, que es el tacógrafo. ¿Qué es el tacógrafo? Bueno, todos los camiones, ahora hoy en día el tacógrafo es digital y está dentro, incluido en los camiones. Desconozco si está en los coches, pero yo creo que no, que es algo de los camiones, pero yo ahí me callo porque no lo sé. El caso es que el tacógrafo del momento de los años 80, pero bueno, que eso es muy antiguo, era pues como una especie de hoja de cartulina, por así decirlo, que tenía las horas, y en eso se marcaba como si fuera con un electrograma, por así decirlo, o sea, con el mismo sistema, de una hora a otra, cuánto ha sido de rápido, ¿no? Porque si ha sido muy rápido es que has puesto el coche a mucha velocidad.
y si no, pues si vas a tu hora también lo marca. Y también, sobre todo, marca las paradas. Esto se puso, bueno, la Guardia Civil, las Mossos y todo esto se pusieron muy en serio cuando yo era pequeña. Me acuerdo que salían en las noticias diciendo que han hecho una, no sé, una redada de camiones para revisar el tacógrafo, porque en aquel momento los jefes de los camioneros obligaban a los camioneros a no descansar, a conducir durante muchísimas horas y a correr mucho. ¿Qué pasa? Que había muchos accidentes porque los camioneros tenían sueño y se dormían en la carretera, ¿no? Bueno, pues entonces este señor, Juan Leaz, pide por favor a la policía que saquen la información de este tacógrafo que estaba perfectamente en el camión Cuba, en el camión cisterna de su cuñado y de su hermana, y que lo analicen. O sea, esto de por la policía no salía, ¿no? O sea, ellos, la policía, la Guardia Civil, no lo investigó por su cuenta, pero que tampoco pidió nada a los testigos. Bueno, pues cuando analizan el tema del tacógrafo, se dan cuenta de que Andrés hizo unas paradas muy extrañas. Resulta que de los últimos 18 kilómetros paró 12 veces. No sé si lo sabéis, pero que un camión de estas dimensiones ande parando o sea, para el camión es un esfuerzo muy grande el volver a continuar porque tiene mucho peso, ¿no? Y las paradas eran muy cortas y muy bruscas. Sin embargo, la última parada era la más larga, de 22 segundos. ¿Qué podéis pensar? 22 segundos son relativamente poco, pero 22 segundos dan para mucho. Entonces, en este momento es cuando Juan Leaz, este hombre, empieza a hacer sus teorías, porque, repito, la Guardia Civil seguía diciendo de que este niño, pues vete tú a saber que se había desintegrado o cualquier otra cosa. Antes de comenzar con las teorías, os voy a contar un par de cosas. La primera es que, como os he dicho antes, todos los testigos coincidían con que la furgoneta que pasó en el momento de los hechos era una Nissan Vanette blanca. Esta Nissan hacía unos 6 meses que había salido al mercado y solamente habían en España unas 8.000. O sea, igual os parece mucho 8.000, pero para hacer un estudio descartando, pues yo que sé, las que estén en Canarias, esas cosas, se puede hacer un estudio perfectamente con 8.000 furgonetas de cuál es la que cumple las características o la que pasaba por ese momento, ese lugar. La policía no estudió absolutamente nada, o no quiso mirar el registro, el DNI de cada uno de la gente que había comprado nada, no quiso investigar absolutamente nada. Y claro, de esa información, este hombre que os estoy contando, Juan Leaz, no tenía acceso. Entonces comienzan a haber unas voces que empiezan a hablar sobre un secuestro. Evidentemente, yo creo que ya lo vais dilucidando vosotros desde hace tiempo. No se sabe si este bulto era Juan Pedro o quizás algún tipo de prueba que hacía asegurar que Juan Pedro sí que estuvo ahí. Os cuento. Resulta que en los años 80 se popularizó mucho una cosa que era muy peligrosa. En ese momento las drogas estaban en la orden del día. Pues eso, que en los años 80 pues fueron bastante convulsos y había mucho narcotráfico. El caso es que se dice que los camioneros les pasaba a veces que si conducían 2 en un camión, en una de las paradas de los camiones secuestraban a una de esas 2 personas y le decían: si quieres volver a ver esto, toma, te doy un fardo, me lo llevas hasta donde yo te diga y luego te devuelvo a tu persona. Porque así, si le pillaba la Guardia Civil, detenía al camionero, y era una forma de transportar estas cosas sin tener que enmierdar a los camellos, ¿no? Los camellos, a los repartidores, o lo que sea, los narcos. ¿Qué pasa? Que esto pasaba, esto era una realidad, esto estaba pasando. ¿Y si esto le pasó a Andrés? Claro, entonces en este momento todo esto explota y entonces todos los medios de comunicación empiezan a decir que el camión cisterna de Andrés llevaba coca. Y esto no es cierto. Resulta que ellos decían que dentro de la cuba había un fardo con coca. Esto no es cierto. Dentro de la cuba había una chaqueta que era de plástico y que era de bombero, porque este camión tenía una pequeña fuga, muy pequeña. En la parte de la cuba tenía una fuga. Y como una especie de chapuza, como os digo, que el plástico no se desintegra y algunos tejidos tampoco, hicieron una chapuza tapando un pequeño agujero porque iba regando, en este caso, el ácido. Y quizás otro contenido no es peligroso, pero justamente ácido sí lo es. Total, que
La policía, la Guardia Civil, no investigó unas cosas más importantes, pero que sí que quiso investigar el tema de esta ñapa que hicieron ellos para intentar parar esa fuga. Y dijeron, hicieron una prueba de tóxicos para saber el nivel de pureza. Pero esta prueba de tóxicos que hicieron con este tapón que hicieron para el agujerito de la tapa, solamente te indicaba el nivel de pureza, y indicaba que el nivel de pureza era muy alto. ¿Qué pasa? Que cuando llevaron a analizar estas chaquetas y estas cosas para tapar el agujero, se dieron cuenta de que sí, indicaba el nivel de pureza, porque el nivel de pureza del ácido sulfúrico de esa carga era del 98%, pero en ningún momento marcaba que que esta chaqueta estuviera en contacto con algún tipo de sustancia ilegal, ¿vale? Pero, sin embargo, si os ponéis a buscar en cualquier medio de comunicación, os va a salir que Andrés llevaba en su camión, en este caso, sustancias ilegales, cosa que no es cierta, porque esto se ha demostrado. Y hay alguna que otra fuente, por ejemplo la agencia EFE, que no sé si lo sabéis, pero es de las agencias de comunicación más importantes de España, pues, por decir la más importante, ¿no? La agencia EFE siempre sale en todos los medios de comunicación. Ella sí, esta agencia sí que dijo que no había sustancias ilegales en el camión de Andrés. Juan Leaz pasó por un montón de programas desmintiendo lo de las sustancias ilegales. No es cierto, pero probablemente sí que fuera cierto que le hicieron algún tipo de cambio. Lo que piensa en este caso Juan Leaz, y es lo que dice, es que lo que hicieron probablemente es que se iban por una carretera de un solo sentido, delante, como hizo muchas paradas, si recordáis, hizo muchísimas paradas el camión de Andrés. Entonces probablemente, si iba por la carretera, delante tendría otro camión o furgoneta, que iría haciendo paradas para que fuera reduciendo la velocidad. Y que una segunda furgoneta o camión, incluso en algún momento en el que se paró, se puso a su lado, impidiéndole el paso. Por aquí no podía salir porque era campo y habría el quitamiedos. Por aquí no podía pasar porque tenía un camión, y por delante tampoco podía pasar porque tenía otro camión. Se bajaría. Probablemente va a decir qué está pasando, y si las personas de la camioneta tenían pistola, se llevarían al niño. Y esto entonces en 22 segundos es completamente plausible. Así que está más que seguro que en estos últimos 22 segundos el niño no estaba. Porque no, en la cabina me refiero, porque nadie sabe concretar si se llevaron a un niño. Un niño es un bulto grande, no es un bulto pequeño. Y probablemente esa camioneta, cuando pasó por esa zona, se llevó el fardo de la sustancia ilegal o droga. ¿Vale? Claro, esto que os estoy contando es lo que cree Juan Díaz Leaz, que cree que es lo que pasó, que este es el tío, como repito, de Juan Pedro, que es lo más plausible y que esto pasa, pero no se ha investigado. Obviamente, a estas alturas, yo creo que todo el mundo sabemos que este niño pues se lo habrán llevado, pues porque al final sí que le es útil. Ya sabéis, a órganos, a venta de personas, ya sabéis, esas cosas se hacen, esas cosas pasan. Este hombre, como os digo, fue un montón de platos de televisión contando esta historia, pero la policía, la Guardia Civil, no hizo absolutamente nada. Esto está ya más que prescrito. Y además, no sé si sabéis que en España tenemos un proyecto que se llama Proyecto Fénix, que es básicamente como una base de datos del ADN y de muestras de gente que ha fallecido. Se tomó las muestras, en este caso, de Andrés y de Carmen, para que si un día aparece el ADN de Juan Pedro se pueda poner en esa base de datos para reconocerle, porque nadie, yo creo que todo el mundo sabemos que ese niño no está con vida, porque han pasado mucho tiempo, se habría puesto en contacto con alguien, ¿no? El caso es que lo peor de todo es que este Proyecto Fénix, no tiene el ADN de Juan Pedro, no lo tiene. Es muy complicado poder algún día saber dónde está este niño, el cuerpo de este niño. No, es que no se sabe nada, no se tiene ni siquiera el registro dental. Juan Leaz, el tío del niño, se gastó el dinero que tenía y el dinero que no tenía, pidió préstamos, hizo como una especie de
no sé, de gente que le pagaba, ¿no? Recogida de dinero, de fondos para poder investigar, para poder seguir investigando, pero a día de hoy se sigue sin saber nada acerca de este niño. La Europol dice que es una de las desapariciones más inquietantes de España, pero he de decir que tampoco, o sea, es muy, o sea, sí que es muy inquietante, pero tampoco se han puesto medios. O sea, no se ha puesto medios. Se podía haber investigado el tema del coche, se podía hablar con los testigos, no se hizo absolutamente nada. El coche me refiero a furgoneta. No se hizo absolutamente nada. El tema del tacógrafo fue por el propio Juan Leaz, sabéis que no fue por parte de la Guardia Civil. O sea, está súper mal investigado. Lo último que se tiene es que se dijo que días más tarde de todo esto, alguien vio a Juan Pedro en Madrid, cerca de una autoescuela, llevado de la mano de una señora muy mayor como iraní o algo así. Esta información no se ha podido contrastar, pero bueno, ahí está. Como siempre hay mucha gente que dice haber visto a la gente desaparecida y luego acaba siendo falso. Así que este es el caso del niño de Somosierra. Decidme si lo que os he contado es lo que vosotros sabíais o no, o tenéis noticias diferentes. Es un caso súper heavy no sé, esa desaparición como de la nada. Y pues nada, ojalá algún día se pueda saber qué pasó con este niño. Así que nada más por mi parte, seguidme en todas mis redes sociales, sabéis que tengo Patreon, bla 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 bla, y que sepáis que es como vuestra cara.